Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema Nacer de nuevo en Cristo por el Espíritu Santo para Dios. Sexta parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia, glorifícate. Amados, los que se justifican en las leyes humanas se apartan de Cristo y no tienen esperanza en su gracia para salvación. Nosotros, por el Espíritu Santo y por la fe, oyendo y haciendo la voluntad de Dios, tenemos la esperanza de obrar su justicia. Escrito está en la carta a los Gálatas capítulo 6, verso 14, 15 y 18. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, porque en Cristo Jesús vale una nueva creación. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Escucha con atención lo que nos habla Dios a través del apóstol Pablo en la carta a los Gálatas. Dice el apóstol Pablo como ejemplo para nosotros: lejos esté de mí gloriarme. O sea, gloriarme en sus fuerzas. Más bien, la gloria que buscaba Pablo era en la cruz, como asimismo debemos buscarlo nosotros. O sea, la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, por quien el mundo me es crucificado a mí. Quiere decir que las obras del mundo, o sea, los pecados, la desobediencia, la rebeldía hacia Dios, nos es crucificada, así como fue crucificada Pablo. Y él al mundo, o nosotros al mundo. ¿Qué quiere decir que nosotros seamos crucificados al mundo? Que debemos de renunciar a las obras del mundo, a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, a la vanidad. Mira, dice, porque en Cristo Jesús vale una nueva creación. O sea, la nueva creación, el nuevo nacimiento consiste precisamente en que el mundo sea crucificado a nosotros por todas sus obras y que nosotros tengamos la facultad por toda gracia de renunciar al mundo. Escúchalo bien, de eso se trata el nuevo nacimiento en Cristo. Dice, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. O sea, ese hecho de renunciar a las obras del mundo y de que nosotros, las obras del mundo sean crucificadas a nosotros, solamente se podrá hacer a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Siendo buenos lectores de la Biblia, siendo hermanos estudiosos, para que sea el mismo Dios el que nos dé revelación, el que nos dé entendimiento y conocimiento de su obra en la creación del hombre. Eso es lo que necesita cada creyente en el mundo. Escrito está en la carta a los Romanos capítulo 6, versos 6 y del 12 al 14. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no os enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley,
sino bajo la gracia. Mira qué palabra tan importante, y te pido el favor que le prestes mucha atención. Dice aquí que sabiendo esto, o sea, esto lo debes saber tú, lo debo saber yo, así como lo sabía el apóstol Pablo y como lo debe saber cada cristiano en el mundo. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿cuál es el viejo hombre? La carne, porque nosotros fuimos nacidos en la carne y carne éramos, estábamos muertos espiritualmente. Entonces el viejo hombre se refiere al hombre carnal. Y dice que ese viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Si nuestro Señor Jesucristo fue crucificado por nuestros pecados, el hombre viejo debe ser crucificado también al pecado. Mira, para que el cuerpo del pecado, escúchalo bien, sea destruido. Mira, a fin de que no sirvamos más al pecado. La gracia es el poder de Dios en una resurrección espiritual, en buen raciocinio, para que nosotros no le sirvamos más al pecado. Por eso dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, porque en la carne nosotros, el espíritu de nosotros era esclavo, mira, del pecado. El pecado reinaba sobre nosotros, así como en este momento reina sobre el mundo. Por eso dice que el mundo está bajo el maligno, está bajo el poder del engaño de Satanás y los demonios. Mira, de modo que, dice, para que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en su concupiscencia. O sea, nosotros tenemos el poder ya de vencer los placeres, las pasiones y los deseos, que esas son la concupiscencia. Ni tampoco presentamos nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. O sea, los miembros se refieren más que todo a los sentidos, de la vista, del oído, del tacto, del gusto. Mira, entonces dice, tampoco presentemos nuestros miembros al pecado como instrumentos de maldad e injusticia. Antes, más que presentemos nuestros miembros, debemos de reprender. Mira, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. Presentémonos a Dios en espíritu, en un espíritu racional que haga la voluntad de Dios y que someta el cuerpo a la voluntad del Señor. Así vamos a seremos como vivos entre los muertos, en la esperanza de la inmortalidad. Y vuestros miembros, más que todos los sentidos, a Dios como instrumentos de justicia. Entonces no copiemos lo malo, sino más bien imitemos y hagamos lo bueno. Y en todo lo que dependa de nosotros seamos testimonio para los demás, ejemplos para los demás, como cristianos, como personas que ya pertenecemos al carácter de nuestro Señor Jesucristo. En el alma para Dios, en un espíritu racional y en obras que verdaderamente quebranten la concupiscencia de la carne. Dice, porque el pecado no, escúchalo bien, esto es importante, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Mira, ya no somos esclavos, ya el pecado no es el rey de nosotros. Pues no estamos bajo la ley, porque por la ley es el conocimiento del pecado, sino bajo la gracia, que es la facultad para que nosotros seamos personas justas como Cristo es justo, en razón y en obra de todo lo que sea correcto. Escrito está en la carta a los Gálatas capítulo 5, verso 24 y 16. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No satisfagáis los deseos de la carne. Mira, tan sencillo como vuelve y nos habla el apóstol Pablo aquí en la carta a los Gálatas. Dice, los que son de Cristo. ¿Quiénes somos de Cristo? Los que verdaderamente tenemos esa pasión en Él, ese gran deseo de que
de que nos participe de su carácter, de que seamos testimonios en Cristo para el mundo, ejemplo para la humanidad en buenas obras, porque Dios es amante de esas buenas obras. Y dice, los que son de Cristo, tú y yo, han crucificado la carne, escúchalo bien, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, hemos crucificado la concupiscencia, mira, en el apetito natural de las pasiones, de los placeres y los deseos. Nosotros tenemos el poder, la fortaleza y el dominio propio en Cristo para sobreponernos a nuestras debilidades. Por eso dice finalmente, dándonos seguridad, no satisfagáis los deseos de la carne. Renuncia de una vez por todas a los deseos de la carne, a las pasiones de la carne, a los placeres de la carne. Tenemos la gracia, tenemos el poder, tenemos el dominio propio, estamos respaldados nada menos que por el Espíritu Santo. Por favor, cuando tú cometes debilidad es porque eso está en ti. No estás conectado a la fuente del poder, a la fuente de la fortaleza que es Cristo, y que esa conexión debe de ser cada día, en tiempo de oración, en tiempo de lectura, en tiempo de hambre y sed por la palabra del Señor. Esa sed de que Él nos revele, esa sed de que Él nos abra el entendimiento, esa sed y esa hambre de que Él verdaderamente nos capacite a hacer su voluntad. Escrito está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Mira qué bendición tan poderosa. Dice aquí otra vez Dios a través del apóstol Pablo en la carta a los Corintios. Dice, porque nosotros que vivimos, estamos vivos en este momento, en la esperanza de ser herederos y coherederos con Cristo del reino de Dios, siempre, escúchalo bien, siempre, cada día, cada hora, estamos entregados a muerte. O sea, debemos de morir a la obra del pecado. Si Cristo murió por nosotros los pecadores, nosotros debemos de morir al pecado, escúchalo bien, por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús, escúchalo bien, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Que sea la gracia de Cristo dándonos esa manera de ser en Él irreprensibles, de ser en Él incorruptibles. Esa es la gracia, de que nadie nos tenga que señalar como cristianos pecadores. Nunca olvides que nosotros somos carta leídas ante los ojos del mundo. Ellos están pendientes de ver qué es lo que nosotros hacemos mal para justificarse delante de Dios. Si esos son los que mantienen metidos en las iglesias con la Biblia abajo del brazo y con esos testimonios tan pésimos, dice el mundo, nosotros qué vamos a hacer por allá. Que tú no seas de eso. El Señor continúe llenándote de gracia. Amén, amén y amén.